Bueno, les decía que estamos muy contentos de tener este tercer encuentro para cultivar el oficio de pensar juntos, un poco como nos dice Pablo, y poder, digamos, atravesar las distintas propuestas que nos vas proponiendo para pensar juntos, ¿no? Desde el primer encuentro donde nos hiciste pensar en la idea de la fragilidad, la vulnerabilidad, que nos fuiste llevando después al tema de, digamos, de los procesos para cultivar la fragilidad y salir de la fragilización con la recuperación de lo sagrado, ¿no? Y que supongo que, bueno, hoy empezaremos a darle alguna otra vuelta para seguir girando y componiendo entre todos juntos, ¿no? Así que, bueno, te dejo la palabra, que es con quien venimos a intercambiar ideas y vamos charlando de todos. Hermoso, Débora, gracias por esta presentación, por el espacio. Sí, les decía que yo estoy muy contento de algún hilo que estamos tejiendo acá. Un poco a veces yo no me doy cuenta de lo que estoy tejiendo hasta que lo veo con un poco de distancia, ¿no? Como revisando ahí qué cosas había notado y qué había pensado para el primer y segundo encuentro, digo, acá hay un hilo, no es que solo derivo sin ningún tipo de conexión, sino que voy construyendo algún tipo de conexión o busco construirla y me empiezan a gustar esas conversaciones y esos paisajes de pensamiento que se arman, como Débora traía recién en el primer encuentro. Hoy es nuestro tercer y último encuentro de este espacio. En el primer encuentro habíamos estado pensando la fragilización, el taller de hecho se llama, o este espacio se llama De la fragilización al cuidado de sí. Habíamos pensado la diferencia entre fragilidad y fragilización, cómo vivimos en un mundo que provoca sistemáticamente la fragilización de la vida en todas sus formas, cómo, y la pregunta tenía que ver con cómo poder cultivar algo de la fragilidad, ¿no? Más allá de esa fragilización, ¿no? Como justamente la fragilidad, e incluso voy a decir una palabra, digámoslo así, polémica, que es la debilidad como potencia de vida. La debilidad como potencia de vida, ¿no? Incluso algo que también la filosofía contemporánea ha trabajado, que es como las impotencias, ¿no? La impotencia como un no poder ciertas cosas, que es vital para nuestra existencia. Dejar de poder ciertas cosas que podemos, aunque suene paradójico y extraño, ¿no? Dejar de poder vivir en este mundo de manera naturalizada, por ejemplo, ¿no? Que ya no se soporte vivir en las cosas que se vivían hasta ahora como naturales, ¿no? Por poner solo un ejemplo, pero todas estas cosas las trabaja mucho la filosofía contemporánea, y mi propuesta muy concreta, siguiendo a María Laura Méndez y a Sueli Ronick en ese primer encuentro, consistía en invitarles a pensar que esta fragilización que produce el mundo, ¿no? Este mundo contemporáneo, tiene una larga historia, es de larga data. ¿Para qué? Para que saquemos un poco, para que, digamos, saquemos cierta idealización del pasado de, uy, en este presente se está destruyendo todo, se destruyen los vínculos, las redes sociales, los modos de amor, no sé qué, ¿no? En realidad, cuando miramos la historia colonial de los últimos 500 años, podemos entender que la fragilización es un proceso profundo de colonialidad. La fragilización no comenzó en las últimas 2 o 3 décadas, tiene una larga data esta fragilización. Y lo que estamos viviendo a nivel tecnológico, a nivel de la subjetividad, a nivel de la destrucción ecológica, el ecocidio que estamos viviendo, es una resonancia profunda de esta historia colonial, ¿no? Que provoca y que impulsa el capitalismo. Entonces, esa era la propuesta también, salir de cualquier romanticismo de, bueno, pero antes estábamos mejor. Bueno, no sabemos si estábamos mejor antes, ¿no? Como mínimo dudar de ese romanticismo del pasado para encontrar también las potencias del presente. No es solo para melancolizarnos con que, entonces
todo estaba mal desde antes, no, no se trata de eso, sino más bien encontrar que hay un montón de potencias posibles en el presente a actualizar y a cultivar. Venimos con esta idea del cultivo también, ustedes saben que yo hablo de mis espacios de pensamiento, ya no solo como talleres, sino como jardines, y estoy todo el tiempo creando, inaugurando y cultivando jardines, porque creo que el jardín es una imagen súper potente para pensar el pensamiento, para pensar la filosofía, para pensar el cuerpo y la vida, ¿no? Una zona de cultivo. Y una zona de cultivo casi les propondría casi de permacultura. Ustedes saben que las técnicas de permacultura son esas técnicas que en vez de tener el jardín ordenado o el cultivo todo homogeneizado, es capaz de soportar la mala hierba. Eso que nuestra cultura nos enseñó a pensar como, entre comillas, mala hierba, ¿no? Y que en realidad es la multiplicidad de los seres viviendo en relación, en simbiosis complejas, ¿no? Un tanto más interesante pensar bueno, que crecemos en una multiplicidad, entre una multiplicidad de rarezas, y que somos en sí mismos y en sí mismas una multiplicidad de rarezas, que pensar que tenemos que lograr ese jardín todo homogeneizado o ese huerto todo homogeneizado, ¿no? La permacultura es una técnica que justamente celebra y cuida de que los alimentos y las plantas que crecen crezcan con lo que les crece alrededor, ¿no? Porque lo que les crece alrededor es parte de lo que son. Bueno, sabemos que nuestros sistemas de cultivo han destruido esa concepción del cultivo, ¿no? Eh, una concepción, por cierto, muy oriental, muy china y muy japonesa, ¿no? Esto que nosotros hoy llamamos permacultura en nuestro mundo actual viene de esas tradiciones, de hecho. En el segundo encuentro hicimos un recorrido por el pensamiento de otro jardinero, de un jardinero que yo amo profundamente, que se llama Epicuro, por la tradición del pensamiento epicúreo, ¿no? Como un pensamiento del cuerpo, un pensamiento desde el cuerpo, un pensamiento que no presupone al alma como algo inmortal. Recordemos que nuestra concepción occidental, en nuestra tradición de larga data, greco-romana y judeocristiana, el alma sería algún tipo de entidad, algún tipo de sustancia que se separaría del cuerpo en la muerte, ¿no? El cuerpo sería mortal, pero el alma sería inmortal. Y los griegos inventaron la concepción de que el alma reside en la cabeza. Esa es una invención absolutamente griega, ¿no? Al punto de que nosotros pensamos que ya no somos griegos, que ya no somos religiosos, pero sin embargo seguimos pensando que el aparato psíquico sería algo que podemos encontrar adentro de la cabeza, casi como si pudiéramos abrir el cráneo y ahí encontraríamos los engranajes del aparato psíquico, ¿no? Miren qué metáfora que se naturalizó en el siglo XX, aparato psíquico. Como algo que también nos resulta inmaterial. Nos resulta inmaterial dado nuestras particiones materia-espíritu, cuerpo-alma, ¿no? Está bien, no le vamos a pedir más a Freud. Lo que Freud logró en el contexto en que estuvo y del que fue parte es increíble. A su vez, su pensamiento forma parte del pliegue de la episteme occidental. Entonces no le podemos pedir que piense más allá de lo que pensó, pero podemos nosotros pensar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, esto, que tal vez las categorías de alma y cuerpo, pero incluso psiquismo y cuerpo, ya no son funcionales para pensar lo que nos está pasando a nivel singular ni colectivo, ¿no? Tal vez una noción como la de Bateson, que es ecología de la mente, es una noción un tanto más provocadora. No digo que sea la correcta, digo que puede provocarnos algunas ideas nuevas, ¿no? Yo ya había hablado, había nombrado algo de la ecología de la mente de Bateson en el encuentro anterior. Estoy retomando hilos, estoy tratando de atar esos hilos sueltos que voy dejando en los distintos encuentros. Entonces Epicuro, este jardinero Epicuro que nos proponía pensar a partir del viento, ¿no? Me parece que por ahí hay como algunos micrófonos, no digo solo por los sonidos, pero ustedes pueden prender los micrófonos y participar, conversar.
Epicuro nos proponía un saber del vientre, un pensar del vientre, ¿no? Y nos proponía una filosofía materialista, o sea, una filosofía que en vez de pensar en el alma inmortal como una sustancia inmaterial, piensa que eso que hemos llamado alma, en gran medida es, lo voy a decir así, retomando una concepción china, pero extremadamente similar a Epicuro, es la vitalidad del cuerpo. Eso que nuestra cultura llamó alma es la vitalidad de un cuerpo. Miren qué potente esta noción tan extremadamente simple. De lo que se trata es de cultivar, refinar y decantar la vitalidad del cuerpo. Y eso sería un proceso analítico, por ejemplo. Eso podríamos pensar que algo de eso sería un proceso analítico. Cultivar la vitalidad del cuerpo, ¿no? Claro, es muy diferente del concepto de psiquismo o del concepto de alma, ¿no? Por eso Epicuro se aparta de esa noción de alma y se va a preguntar más bien por el cuerpo y por su vitalidad y por su cuidado, ¿no? De Epicuro llegamos hoy a este tercer encuentro para meternos a fondo con la noción de cuidado de sí, cuidado del sí mismo. Que es, no lo puedo evitar, ustedes me van a disculpar, pero como yo justo vengo, yo los viernes a la mañana doy un taller sobre pensamiento chino, y después vengo acá, y entonces estoy todo el tiempo resonando con lo que vengo diciendo del otro taller, ¿no? En la concepción china ellos hablan de una expresión muy similar al cuidado del sí mismo. En China se dice nutrir la propia vida, ¿no? Una expresión preciosa, nutrir la propia vida, ¿no? Lo que Foucault, entre comillas, descubre o inventa con esa categoría que él va a llamar ética del cuidado del sí mismo, ¿no? La, Cosme, me decís que lo repita, si entendí bien. Si querés prender el micrófono porque no entiendo exactamente, o me lo escribís, ahí está en el chat. No, les decía que... Soy Flavia, Ah, estoy en la computadora afuera en provincia, Cosme pero fulanito, y yo dije Cosme, dale, Cosme fulanito. no Como un importa, me personaje de puedo los Simpsons. llamar Cosme. Sí pero no entiendo lo que decís de Foucault. Foucault, ¿El concepto es similar a nutrir la propia vida, lo que sí, plantea Foucault? sí, sí. El concepto del cuidado de sí, que plantea Foucault, es muy similar a una expresión china que es nutrir la vida. Sí. Ahora vamos a ver qué significa eso. Hoy le podríamos agregar gracias a la vicepresidenta de Colombia. Vivir sabroso. Tal cual. Tal cual. Vivir sabroso, qué espectacular. Pensar que el vivir sabroso podría resonar con ese horizonte político de las comunidades amerindias, fundamentalmente andinas, que es el buen vivir, como un horizonte político, ¿no? El buen vivir. Que no tiene nada que ver con la idea de la buena vida de Occidente. La buena vida de Occidente se basa en una idea de posesión material. Una buena vida. De hecho, ustedes piensen hasta qué punto nuestros países, en nuestro país esto se sigue haciendo desde hace décadas, nos dicen que estamos mejor cuando suben los índices de consumo. Lo cual, como mínimo, como mínimo es una paradoja. Como máximo a mí me parece un horror. Pero bueno, es un poco el mundo en el que vivimos, ¿no? No es que lo hace este país y no lo hacen los demás. Todos vivimos en estos países donde se nos mide la mejora del Estado, la mejora del país, por los índices de consumo. Como mínimo es peligroso que esos sean nuestros horizontes, ¿no? Pero bueno, es así, es extraño este mundo de la fragilización. Ese es nuestro concepto de buena vida, el consumo, lo que podemos consumir. Por supuesto que uno puede decir sí, pero los índices se refieren a las condiciones
fundamentales de existencia, como por ejemplo tener agua potable, poder acceder a una buena alimentación, por supuesto, lo sabemos, ¿no? Podríamos pensar que eso no es consumir, por ejemplo. Eso no es consumir. Eso son condiciones vitales de existencia, ¿no? Pero así se habla en el lenguaje de la macroeconomía, así se habla en el mundo capitalista, niveles de consumo. Entonces, eso se nos equipara a buena vida en nuestra cultura. Claro, el buen vivir andino es otra cosa, no tiene que ver con los niveles de consumo, el buen vivir andino, ¿no? Sino más bien tiene que ver con las relaciones cosmopolíticas con la naturaleza. Ese es el buen vivir. Las relaciones cosmopolíticas con la naturaleza. Les meto un montón de palabras grandilocuentes, pero que son preciosas, ¿no? Relaciones cosmopolíticas. ¿Cómo se nos ocurrió pensar que la política era una cosa que solo tenía que ver con los seres humanos? ¿Cómo se nos ocurrió esa idea tan acotada, tan estrecha de política? ¿No? ¡Qué trampa! ¿No? La política siempre es una cosmopolítica, es una negociación entre seres humanos y no humanos. Si no, preguntémosle al virus todo lo que implicó esta pandemia, ¿no? Una gran reacomodación cosmopolítica y una negociación continua entre seres humanos y no humanos. Animales, virus, laboratorios, intereses económicos. Bueno, nada. Pablo, Sí. sería como la frase que siempre dicen los costarricenses, pura vida. Pura vida. No sé Pura exactamente qué vida. quieren decirlo, qué quieren decir con esa frase, Pero pero son siempre que te dicen expresiones. esa frase es como algo, como un mensaje de, puede ser de bienvenida, puede ser de saludo, puede ser de disfrutar la vida, pasarla bien. Sí, sí, sí. Claramente que estás haciendo referencia, Estela, a algo que tiene que ver con la vitalidad. Ah, Algo que tiene que ver con la vitalidad. Todas estas filosofías, como la de Epicuro, ¿no? Eh, pero después, bueno, a medida que vamos acercándonos a otros saberes, los saberes no occidentales, los saberes andinos, vos traes esta tradición de Costa Rica, hablaban del vivir sabroso, ¿no? Todas estas expresiones son partes de filosofías que podríamos llamar vitalistas, ¿no? Filosofías vitalistas. Pero no un vitalismo con un concepto de vida abstracto, ¿no? Sino con un concepto de vida en situación. Vida y pregunta por la vida es pregunta por la potencia, no por la vida en abstracto. Por eso es muy problemático que, por ejemplo, en las luchas en relación al aborto haya habido toda una facción, un sector que se quedó con la expresión pro vida. ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa quedarse con la expresión pro vida? Hay que disputar esa expresión, ¿no? bien. Porque hay mucho para pensar en torno al concepto de vida hoy. Epicuro es un filósofo que podemos llamar un materialista y un vitalista. En esa tradición, en la tradición de Epicuro, vamos a inscribir la filosofía también de Spinoza. Spinoza, sin declararse ni vitalista ni materialista, es un gran heredero de la filosofía epicúrea. Más adelante, ¿quién va a ser un heredero de la filosofía espinosista? Nietzsche. Acá tenemos toda una línea de pensamiento filosófico. Epicuro, Spinoza, Nietzsche. Nietzsche se declara un heredero en muchos de sus aspectos filosóficos de Spinoza, ¿no? Y en esa misma línea, a quien inscribimos en el siglo XX, al gran, digamos, al gran reinventor de la filosofía espinosista y nietzscheana, que va a ser Deleuze, Gilles Deleuze, junto con su amigo entrañable Félix Guattari, ¿no? Entonces acá tenemos una línea de pensamiento vitalista no hegemónica en la tradición occidental, que va desde Epicuro, siglo III a.C., a el siglo XX, a través de Spinoza y de Nietzsche, Deleuze, ¿no? Esta es una línea de pensamiento. Es una línea de pensamiento materialista, en un sentido considerablemente diferente a lo que la tradición occidental entendió por materialismo histórico, materialismo dialéctico. Es un materialismo de otro tipo, no es un materialismo marxista,
aunque sí es heredero de Marx, ¿no? Pero no es un materialismo marxista ortodoxo, es otro tipo de materialismo. Foucault se inscribe en esta tradición materialista. Foucault es un pensador materialista. ¿Por qué aclaro esto? Porque Foucault va a ser un pensador atacado por los movimientos marxistas, ¿no? O sea, va a ser muy rechazado por los movimientos marxistas. De hecho, a mí me pasa muchas veces dando clases en la facultad que estudiantes que son de alguna agrupación marxista expresan su enojo con Foucault, ¿no? Como si Foucault fuera un enemigo del marxismo. ¿Por qué? Porque el marxismo piensa las condiciones materiales de existencia y según muchas posturas del marxismo más ortodoxo, Foucault no. Foucault no pensó las condiciones materiales de existencia. Bueno, lo que Foucault les contesta cuando discute con los movimientos marxistas a lo largo de los años 60 y 70 es que él también está pensando las condiciones materiales. Lo que pasa es que las condiciones materiales no se reducen a las relaciones económicas. El materialismo histórico tiende a reducir las condiciones materiales de existencia a las relaciones económicas, por ejemplo, la relación burgués-proletario, patrón-obrero. Mientras que Foucault analiza que las relaciones materiales de existencia, las condiciones materiales de existencia, son muchas otras. Se ponen en juego en nuestras arquitecturas, en nuestras relaciones afectivas, en nuestros modos de amar, de coger, de comer y de soñar. En todas esas relaciones y esos modos hay materialidades y hay microfísicas, ¿no? Microfísicas de las relaciones de poder. Claro, no es lo mismo que pensar las relaciones macroeconómicas, ¿no? O la macropolítica en el sentido de las políticas de Estado. Son otros conceptos de política y otros conceptos de materialidad, pero Foucault es un materialista. Está ampliamente preocupado por el materialismo y de hecho por el materialismo de los cuerpos, ¿no? Por la constitución justamente del cuerpo, o mejor dicho, por los procesos de constitución del cuerpo. Muy rápidamente dicho, yo voy a hacer un resumen muy grande de este libro que les propuse leer a quienes tenían ganas, que es, el libro, la conferencia que se llama Tecnologías del Yo. Voy a hacer un resumen brutal, muy grande, pero quiero contextualizárselo para que tenga sentido. Para las personas que están conectadas acá y no tienen el libro, se los voy a poner en el chat. Tecnologías. Y para las personas que lo están siguiendo por Facebook, saben que lo pueden descargar de internet porque en internet se encuentra. Es un libro que se encuentra en internet. A ver, sí, ahí. No lo estoy pudiendo compartir porque yo no estoy habilitado para compartir archivos. Pero bueno, por ahí alguno de las personas que estén de anfitriones lo pueden compartir. Si no, igual todo el mundo lo va a encontrar en internet. Ponen tecnologías del yo PDF, Foucault y lo encuentran. Sí, igual Pablo está en el pendrive, en el drive que nos mandaste, así que si alguno lo revisa lo va a encontrar allí. Todos los que lo pidieron lo tienen en el drive. Así Genial. que. Ahí está. Rápidamente para contextualizar quién es Foucault como pensador clave del siglo XX, Foucault es un pensador francés considerado uno de los pensadores del postestructuralismo y se dice muchas veces que su obra tiene como 3 periodos, en donde en sus primeras obras, y fundamentalmente en los años 60, se ocupa de la cuestión del saber y de los saberes. Desde los años 70 en adelante se va a ocupar del poder. Y en los últimos años de vida, más o menos del 78 en adelante, se va a ocupar de la subjetivación. Estos son los 3 grandes campos de problemas de Foucault: saber, poder y subjetivación. Los historiadores más interesantes que hay, como por ejemplo Miguel Morey, un historiador y especialista en la obra de Foucault, que es el que hace la traducción y el estudio preliminar, se va a oponer a un relato lineal del pensamiento de Foucault, como si Foucault tuviera etapas. Foucault no tiene etapas.
Exactamente lo mismo dice el historiador de la filosofía, Gilles Deleuze, porque además de ser un filósofo, Gilles Deleuze es un gran historiador de la filosofía. Deleuze da un curso sobre Foucault, publicado en Argentina, en 3 tomos, que se llaman El saber, el poder y la subjetivación. Editorial Cactus. Y Deleuze dice lo mismo que Morey en ese curso de los años 80. Dice, el pensamiento de Foucault no es lineal y no es progresivo y no tiene etapas. Lo que tiene son 3 grandes focos de problemas, a los cuales él va a volver continuamente con nuevas concepciones y con nuevas elaboraciones. Pero estos 3 problemas están siempre en la obra de Foucault: saber, poder y subjetivación. De hecho, y para decirlo de manera muy resumida, porque esta clase no es sobre el concepto de dispositivo, pero se los arrojo acá muy rápidamente, la noción misma de dispositivo en el pensamiento de Foucault es la reunión de estas 3 dimensiones. Un dispositivo es un conjunto de elementos heterogéneos que articula formas de saber, relaciones de poder y prácticas de subjetivación. Esa es la definición básica del concepto de dispositivo. No lo puedo ampliar más hoy, no nos daría el tiempo, pero van a ver que vuelve a aparecer en esto que trabajamos. En los últimos textos, es cierto que en los últimos textos, y esta conferencia es efectivamente una de sus últimas conferencias antes de morir en 1984, van a tener un tema que le preocupa más, que es la subjetivación. Graciela. Quería pedir que repitieras esa definición de dispositivo, Muy porque bien. la verdad Un es dispositivo es un conjunto de elementos heterogéneos que articula siempre formas de saber, relaciones de poder y prácticas de subjetivación. Gracias. Por favor. En ese sentido, pensemos en cualquier cosa. Uno piensa en un dispositivo, o sea, muy probablemente muchos de ustedes piensan en un dispositivo de salud, pero un dispositivo es el celular. Entonces, el celular es un dispositivo en el sentido en que articula ciertas formas de saber, hay que manejar ciertos saberes para relacionarse con ese dispositivo, y el dispositivo te hace saber, ¿no? Provoca saber, articula, transmite saberes, articula relaciones de poder. Un celular claramente articula relaciones de poder. No es lo mismo tenerlo que no tenerlo, tener un celular que puede acceder a internet que uno que no, ¿no? Son distintos modos de poder en este mundo. Y implica prácticas de subjetivación, ¿no? Estar todo el día scrolleando, se dice ahora, ¿no? Pasando el pulgar para arriba en Instagram, mirando Reels, es una práctica en sí misma de subjetivación, pero produce un efecto en la subjetividad, ¿no? Bueno, así podríamos poner miles de ejemplos de un dispositivo. Foucault se va a ocupar de esta dimensión que llamamos prácticas de subjetivación en los últimos seminarios y escritos de su vida, y se va a volcar al pensamiento antiguo. Se va a volcar al pensamiento griego antiguo, griego y latino, ¿no? Y mucha gente va a decir, uy, Foucault piró, ¿no? Hay mucha gente que, por ejemplo, le gusta mucho leer la obra de Foucault hasta los años 70, la biopolítica, el panóptico, todo eso, pero después los últimos seminarios dicen, ya no se le entiende, o piró un poco, se metió con algo más raro, dejó lo político, abandonó lo político, las preocupaciones políticas que él tenía. Y efectivamente, claramente que para él no. Lo que él está haciendo es volver a los textos antiguos para buscar algún tipo de horizonte de libertad para nuestra propia época, ¿no? Un horizonte de posibilidad para nuestra propia época. De hecho, Miguel Morey, en la introducción a este libro, dice que él encuentra en los manuscritos de Foucault, encuentra ciertas cosas que Foucault anota en los márgenes. Cuando está haciendo alguna hipótesis o está defendiendo alguna tesis, se pregunta para qué él está construyendo, pensando, sosteniendo esas hipótesis, esas tesis, y él encuentra en los márgenes como el objetivo de la investigación de Foucault. Y Foucault escribe,
el objetivo es la creación de libertad. O sea, muy al contrario de lo que muchas personas piensan, que es que uno lo lee a Foucault y se queda con una sensación de aplastamiento, como para muchas personas Foucault es eso, ¿no? Como, uy, Foucault nos dice que estamos atrapados en el poder, que todos son dispositivos de poder, ¿no? Que no hay afuera. Efectivamente, Foucault tiene una frase muy contundente que se encuentra en el libro Historia de la Sexualidad 1, y él dice, no existe una fuera del poder. Pero cuando dice no existe una fuera del poder, no está diciendo nada negativo, ni nada opresivo. Está diciendo toda relación es relación de poder. Y eso no significa que toda relación sea relación de opresión. El poder puede entenderse como opresión, como dominación, pero también el poder puede entenderse, tal como lo dice Foucault, como estrategias de poder, como juegos de poder y como aumento de potencias, ¿no? Entonces, cuando él dice no hay afuera del poder, está diciendo no hay afuera de este mundo un mundo ideal al cual vamos a llegar. Y esa es una crítica al marxismo. Lo que les está diciendo es, señores, no hay una sociedad sin estado ideal que vamos a construir y entonces ahí ya no va a haber más conflicto. Eso es cristiano, señores. Siguen esperando el cielo, el reino de los cielos, ¿no? Y es, efectivamente, gran parte del marxismo ha sido profundamente teológico en este sentido, ¿no? Añorando. Nos pasa, pero digo, hasta en la vida cotidiana, cuando pensamos que vamos a solucionar algo y que ya está. No, vamos a seguir trabajando. No necesariamente tiene que ser padeciente esa elaboración que seguimos haciendo en la vida, ¿no? Pero Pensaba que en esto que decís, Pablo, justamente cuando uno lo piensa como algo, no la humanidad separada del mundo, sino la humanidad en el mundo, la naturaleza, si querés volviendo a lo más materialista, siempre hay movimiento, ¿no? Siempre hay exactamente. algo que continúa, que refuerza, que corta, que sigue, que se acaba, pero que empieza otra cosa, ¿no? Y en simultaneidad con distintas situaciones, ¿no? Entonces, Es no que hay un... nuestra obsesión ha sido alcanzar lo inmutable. Claro. Si no nos explica una cultura que tiene una obsesión por la juventud y por seguir pareciendo jóvenes, ¿no? Y seguir haciendo las cosas que podíamos hacer si no, no se puede explicar, si no entendemos que el horizonte de sentido que permeó nuestra subjetividad es el de llegar a un lugar de donde ya no nos movamos más, ¿no? Y de pronto, bueno, como vos decís, Debbie, la vida se transforma y nos sigue transformando, ¿no? Entonces, Foucault dice, no hay afuera del poder en este sentido. No hay una fuera del poder. Pero Foucault tenía muy claro lo que él quería construir con sus teorizaciones, con sus conceptos. Quería construir libertad. Libertad no en abstracto, sino libertad como práctica de vida, ¿no? O sea, la libertad sería una práctica de vida, una práctica que uno ejerce todos los días, no algo que se tiene, no es que yo tengo libertad. Construimos libertad según las situaciones en las que nos encontramos. Otra idea que uno podría pensar para la clínica, ¿no? La libertad no es algo que se alcanza ni que se tiene, se construye respecto de la situación en la que me encuentro, respecto de las circunstancias en las que me encuentro. Después, acá dice Morey, en otro lugar añade, sin duda, el objetivo principal de mi obra sería, hoy, no es descubrir, sino rechazar lo que somos. No se trata de aprender a saber quiénes somos, sino aprender a rechazar quiénes somos, ¿no? Provocadora la idea. Norberto. No, digo, él terminaba diciendo para liberarnos de nosotros mismos, ¿no? Totalmente. Porque la trama de sujeción, de dominio, está metida en nuestros hábitos. Absolutamente. Exactamente. Para poder liberar algo de esa potencia que quedó capturada en esta trama de sujeción de nuestra subjetividad, ¿no? Hermoso, Norberto, genial. Era necesario esa especificidad.
Y ahí comienza su conferencia después, que es Tecnologías del Yo, en donde él se va al pensamiento antiguo. Va a retomar aquí en Epicuro, efectivamente. Es un texto que habla fundamentalmente sobre 3 fuentes. La fuente platónica, los diálogos platónicos, los textos epicúreos y los textos cristianos de la primera época. Foucault comienza diciendo algo muy simple, y es, si yo les pregunto cuál es la frase más conocida del pensamiento griego antiguo, la frase que más repetimos cuando le decimos, ¿cuál es la premisa fundamental del pensamiento griego antiguo? La famosa frase que se le atribuimos a Sócrates, que Sócrates la dice de hecho, que es el conócete a ti mismo. Eso lo repetimos en el secundario, lo repetimos en la facultad, cuando damos filosofía, ¿no? Los griegos con su famosa frase socrática, conócete a ti mismo. Foucault quiere hacer una aclaración respecto a esta frase, y es, cuando uno dice conócete a ti mismo, en el sentido antiguo, no significa simplemente saber quién soy, por una mera curiosidad o por una obsesión neurótica. No significa encontrar mi identidad o encontrar mi esencia. Conocerse a uno mismo simplemente significa conocer qué puede el cuerpo. En el sentido en que conocerse a uno mismo es ir aprendiendo desde que nacemos, gracias a la cultura, ir aprendiendo desde que nacemos, qué puede soportar mi cuerpo y qué no. ¿Cuál es el límite de lo que puedo hacer y de lo que no puedo hacer sin destruir mis relaciones? Conocerse a sí mismo tiene una única función. No es una función en sí misma conocerse a sí mismo. La frase completa de Sócrates es, conócete a ti mismo porque así puedes aprender a cuidar de ti. Y esa última frase, así como recién Norberto agregó el remate de la frase de Foucault, que es, no se trata de saber quiénes somos, sino de rechazar quiénes somos para liberarnos de nosotros mismos, de nuestras sujeciones. Bueno, acá está este remate que se perdió, que no sabemos que los griegos sabían, y es, conocerse a sí mismo es fundamental para aprender a cuidar de sí. Conocerse a sí mismo es conocer el propio límite. Porque si yo no conozco mi límite, no sé lo que mi cuerpo puede soportar, lo expongo. Lo expongo a la disolución. Lo expongo al maltrato, lo expongo a... Entonces, no se trata de conocerse a sí mismo porque haya algún tipo de esencia que descubrir en mí. Simplemente se trata de saber qué puedo soportar y qué no. El primer aprendizaje de ese límite es con la alimentación. ¿Cuánto puedo comer hasta sentirme saciado, pero si como de más me descompongo? ¿Cuánto tiempo puedo aguantar sin comer? Esto es lo que entendía Epicuro, que el primer principio era el principio del vientre. ¿Cómo yo aprendo de ética si no es primero aprendiendo a conocer lo que mi cuerpo puede soportar? ¿Cuánto sin comer puedo soportar? ¿Cuánta comida puedo soportar? Esto es aprender a conocer el propio límite. Y en tanto yo aprendo esto, empiezo a cuidar de mí mismo. Sé que ni el defecto ni el exceso me hacen bien. Ahora, yo no le puedo decir al otro lo que es defecto o exceso para él, porque yo no sé si es la misma cantidad la que a mí me hace bien o la que necesito, o la que me hace sentir mal porque me llené y me excedí. Tal vez otro soporta otras cosas. Por eso una ética del cuerpo parte de la singularidad del cuerpo, justamente, y no de un principio moral abstracto. El primer principio griego, conócete a ti mismo, consiste en aprender el propio límite para empezar a cuidar de uno mismo. Cuando Foucault arranca este texto hablando de la noción de
de la noción de cuidado de sí, va a tomar un diálogo platónico que es el de el Alcibíades, ¿no? Y las conversaciones que aparecen en distintos diálogos que tiene Sócrates con Alcibíades. Les cuento un poquito el cuento, no sé si saben quién es Alcibíades. Alcibíades es un mancebo, es un joven muy bello, un ciudadano, ¿no? Hijo de ciudadanos griegos, atenienses, y bueno, los jovenzuelos, a partir de que tienen edad de empezar a desarrollarse como ciudadanos, a los 11, 12, ¿no? Cuando entran en lo que nosotros hoy llamamos la pubertad, todavía son jóvenes imberbes, no tienen barba, tienen que encontrar y elegir un maestro que va a ser su guía en el proceso de aprender a cuidar de sí mismos. No es tanto que los adultos, los varones adultos eligen a los jóvenes, sino más bien que los jóvenes eligen a los adultos, en la tradición griega, ¿no? Y esa relación pedagógica, esto ya lo hablamos, es una relación pedagógica y erótica entre el discípulo, el erastes, y el erómenos, ¿no? Entre el maestro y el discípulo. Entonces, Alcibíades es un pendejo canchero. Se los voy a decir así, yo se los voy a traducir al porteño, ustedes disculpen. Alcibíades es un pendejo canchero. Él, cuando está en edad de aceptar un maestro y elegirlo, los rechaza a todos. ¿Por qué los rechaza? Porque él los quiere dominar. Él quiere dominar, él quiere ser un dominante. Él no quiere someterse en el sentido de entregarse a una enseñanza, ni entregarse al amor de su maestro, sino que quiere ser él el amante. No quiere ser amado, quiere ser él el amante, desde que es muy pendejo. Entonces, no se deja enseñar nada. Como no se deja enseñar nada, él no aprende a cuidar de sí mismo. Y como no aprende a cuidar de sí mismo, no aprende de política. Porque para los griegos estaba muy claro que uno solo podía convertirse en un político en tanto aprendía a cuidar de sí mismo, o sea, a cuidar de sus defectos y sus excesos. Si no, uno nunca llega a ser un buen político. Igualito que en nuestra cultura. Igualito que en la sociedad contemporánea. El polites es el que participa de la polis, ¿no? Es el que participa de la polis. Y solo cuidando de sí mismo, yo puedo cuidar la ciudad. Fíjense qué noción tan impresionante, que es, hay un deber ético, que es que yo aprenda a cuidar de mí mismo, porque si yo no aprendo a cuidar de mí mismo, no puedo cuidar de nada, ni de nadie. Interesante, ¿no? Como idea. Pero además, fundamentalmente, y esta es la idea central del concepto, que yo aprenda a cuidar de mí mismo evita que otros tengan que cuidar de mí. Eso es lo que convierte al cuidado del sí mismo en un acto ético, político. Evita que otros tengan que cuidar de mí, que no tiene nada que ver con el concepto moderno de preocuparse por sí mismo. La modernidad, en la idea moderna de cuidarme a mí mismo, es me cago en todos, porque primero estoy yo, ¿no? Cuidarme a mí mismo es, la verdad, los demás no me importan, primero yo. Y este es mi modo de cuidarme. Pero bueno, ese es el efecto del individualismo moderno. Cuando los griegos hablan del cuidado del sí mismo, no están hablando de un individualismo, de una preocupación individual de mí mismo. Están entendiendo que si yo me cuido a mí mismo, evito que otros se tengan que hacer cargo de mí. O sea, no rompo las pelotas, básicamente. ¿No? No estoy rompiendo las pelotas. No es menor el matiz del cuidado del sí mismo, ¿no? Porque adquiere una dimensión directamente política en el sentido de la polites y ética, o sea, colectiva. Alcibíades no se dejó enseñar. ¿Por qué? Porque es un pendejo agrandado. Entonces, tipo, está llegando a los 17, 18 años y se da cuenta que ya los maestros ya no lo buscan, ya no lo cortejan, no lo quieren, ¿no?
Alcibíades, además, está perdidamente enamorado, incluso yo lo voy a decir así, está bastante caliente con Sócrates. Él quiere que Sócrates sea su maestro y trata de levantárselo eróticamente en muchos diálogos. De hecho, en el banquete es espectacular. Si alguna vez leyeron El banquete de Platón, y si no, por favor vayan a leerlo. Es una fiesta ese texto, una fiesta donde ahí discuten sobre la definición del amor, eros, ágape, filía, ¿no? Esas categorías del amor tan hermosas que están ahí. Es una historia del mito de Eros preciosa que está en el banquete. ¿Y qué está pasando ahí? Que Sócrates está re divertido en el banquete y de pronto entra Alcibíades y le hace una escena de celos, porque Alcibíades está como enojado con Sócrates, porque Sócrates, ¿qué hace? Sócrates le pone un límite. Sócrates le dice, no, yo no voy a ceder a todo lo que vos querés. Entonces Alcibíades está chinchudo. Con ese tipo de diálogos, Foucault reconstruye la importancia de un aprendizaje del cuidado de sí mismo que está en Platón y que está en los diálogos con Alcibíades, ¿no? Donde hay que aprender a moderar la propia sed de poder, el propio impulso de querer hacer cualquier cosa, ¿no? Porque si yo no aprendo a moderar ese impulso, no sé cuidar de mí. Y si yo no sé cuidar de mí, no puedo ocupar ningún cargo político. Para la tradición antigua, cuando yo digo antigua griega, estoy hablando de la época de Sócrates y de Platón, siglo V a.C. Para la tradición antigua, la enseñanza del cuidado de sí es algo que se comienza a hacer en la infancia, fundamentalmente en la pubertad. La transmisión del cuidado de sí es algo que se le da a los jóvenes, ¿no? Cuando llegamos a la época de Epicuro, recordemos que Epicuro está 2 siglos posterior a ese siglo de oro de la época clásica, por eso lo llamamos el periodo helenístico, ¿no? En el periodo helenístico estamos en el siglo III a.C. Epicuro forma parte de esa época, del siglo III a.C. Y Epicuro va a comenzar su carta a Meneceo, un texto ético fundamental de la tradición griega, latina ya. La carta a Meneceo, Epicuro comienza afirmando: nunca nadie es demasiado viejo para aprender a filosofar, ni demasiado joven para cultivar la filosofía. O sea, acá ya hay una mutación, una transformación del pensamiento griego clásico al pensamiento helenístico. Para Platón, solamente los jóvenes podían aprender a cuidar de sí mismos. Y si uno no lo aprendía de joven, ya estaba mal logrado, ¿no? Un poco como esa visión que aparece en las escuelas con los niños rebeldes y como tipo, lo viste que se portó mal en primer grado y ya tiene el destino trazado de que este chico ya es un desastre, ¿no? Como aparece un poco en los relatos escolares a veces. Para Epicuro, en cambio, nadie es demasiado joven o demasiado viejo para empezar a aprender a cuidar de sí mismo. En cualquier momento de la vida podemos empezar a aprenderlo, ¿no? Es un cambio precioso, en el sentido en que Epicuro va a salir de esa lógica de la relación de poder más instaurada en la Grecia clásica entre un maestro como un adulto y el joven, y va a decir: todos podemos ser maestros y discípulos de todos. Él no lo dice así, pero a mí me gusta decirlo así. Todos podemos ser maestros y discípulos de todos. Es una idea preciosa, un modo de desmantelar relaciones de poder. Pero Pablo, sí, no, te Susana. quería preguntar, porque pensaba en la resistencia de este joven ateniense a que le enseñen, y por un lado pensaba en la diferencia entre transmisión y la enseñanza como, no sé, en burro bajar línea, digamos, ¿no? Genial. Como que hay, hay algo en la resistencia que también da cuenta, no sé cómo se pensaría ahí la enseñanza. Precioso. Mira, traes justo el punto que estaba por retomar, que es la noción misma de maestro en el pensamiento griego.
claramente para los griegos no se puede enseñar lo que uno no vive primero. Como para los antiguos maestros chinos, pasaba lo mismo. Un maestro chino no puede enseñar lo que no vivió primero, porque la transmisión es la transmisión de una experiencia y no de un conjunto de conocimientos. Y esa experiencia no es algo que se pueda transmitir en un sentido literal, solo se pueden generar las condiciones para que acontezca. ¿No? El maestro ignorante de Rancière. Ahora, claramente que el camino, el método, recordemos que la palabra método es una palabra griega que significa camino, ¿no? El camino que invita al maestro es un camino que conduce al discípulo por la senda de una cada vez mayor autonomía. ¿Qué significa autonomía en griego? Autonomos, ser capaz de ponerse el propio límite y darse la propia ley. Ser capaz de ponerse el propio límite y darse la propia ley. Entonces, acompañar al otro a que despliegue su autonomía es saber que ya no voy a ser maestro siempre de esta persona. Es saber ya de antemano que yo voy a abrir un camino para que esa persona encuentre su propia potencia, su propia autonomía, su capacidad para poner límite a su desenfreno, ¿no? Y que esa es la vía de la maestría, digamos, de la transmisión. Hay que ver qué le habrá pasado ahí a Alcibíades. De hecho, lo que pasa en los diálogos, que es muy interesante, es que, y acá Foucault lo trae, es que finalmente Sócrates logra someterlo a Alcibíades. Someterlo en el sentido de que Alcibíades pueda tomar algo y no se sienta siempre solamente activo, ¿no? O sea, Sócrates, que es el gran, para eso están los diálogos platónicos, para decir que no hubo nadie como Sócrates, ¿no? O sea, Sócrates, que es el gran maestro, logra a través de un diálogo y de la argumentación hacerle comprender a Alcibíades que si él no aprende a moderar sus pasiones, no puede ser príncipe, que es lo que quiere ser Alcibíades, además. Tiene mucha sed de poder. Y bueno, el relato dice, Sócrates lo logró, ¿no? Logró, podríamos decir, logra la transferencia. Sócrates lo que logra construir, o lo que se logra entre Sócrates y Alcibíades, es una transferencia que les permite, ¿no?, que haya una transmisión. Si no hay transferencia, no hay transmisión posible, ¿no? Pero es muy interesante este concepto de maestro, porque es el concepto con el que se queda Foucault. Maestro es aquel que acompaña al otro en su propio camino, no que lo hace caminar el camino del maestro, ¿no? Pero fundamentalmente esa enseñanza, esa transmisión, es una transmisión de los saberes del cuerpo, o comienza, o es fundamental que sea de los saberes del cuerpo, de lo que el cuerpo puede y de lo que no, de cómo se siente, un registro del cuerpo. De hecho, en el texto, Foucault trae una carta preciosa, a mí me resulta siempre conmovedora, entre Marco Aurelio y su maestro Fronto. Marco Aurelio le escribe una carta al que había sido al que había sido y seguirá siendo su maestro, que se llama Fronto, ¿no? No sé si alguien llegó a leerla, no sé si alguien llegó a leer el texto. No sé cuánto tiempo tengo, ¿qué tengo? ¿15 minutos más? Debbie, no te escucho porque está el micrófono apagado. Me olvido de que está apagado. Tenemos hasta las 2 de la tarde, así que mientras Okay. estamos hablando y quieran hacer alguna pregunta o algo, digo, para que no queden algo tan puesto del lado del maestro, Sí, si ustedes sino ya del saben. acompañamiento, ¿no? Que me parece la verdad que a mí particularmente me parece una imagen poco valorada. No digo que no lo esté, pero digo que vale la pena seguir trabajando, ¿no? En esa idea de la trama que se arma entre los distintos, digamos, componentes de esa situación, un poco como ahora, ¿no? Digo, vos nos tirás algo, pero es para que armemos algo con eso, ¿no? No solo desde... si no sería la imposición de un saber y no la construcción, ¿no? La transformación. Totalmente.
Sí, ustedes saben que yo pongo play y puedo hablar 2, 4, 5, 10 horas sin parar, así que ustedes interrúmpanme, pero sin problema. Pero es tal cual, poder pensar esto de la transformación y el acompañamiento es otra cosa porque es asumir que uno se está transformando también. Y es un Perdón, yo lugar... quería hacer una pregunta. Esta transmisión que se comienza desde los saberes del cuerpo, ¿podrías explayarlo un poquito más? Genial. Leo la carta, porque va a hacer sentido. Miren la carta que le escribe Marco Aurelio a su maestro Fronto. Marco Aurelio ya tiene acá 24 años, o sea, ya no es un Herómenos, ya no es discípulo de Fronto. Pero Fronto sigue siendo su maestro, probablemente Fronto tiene unos 40 años en este momento. Y le dice, saludos, mi más dulce maestro. Así empieza. Estamos bien. Me desperté algo tarde debido a un leve resfriado que ahora parece haber disminuido. Desde las 5 de la madrugada hasta las 9 me dediqué en parte a leer algo de la agricultura de Catón y en parte a escribir, gracias al cielo, un poco menos miserablemente que ayer. Luego, tras haber presentado mis respetos a mi padre, alivié mi garganta. No diré que con gargarismos, aunque la palabra gargarizo se encuentra, me parece, en Novius y en otros lugares. Está analizando las palabras, ¿no? Sino tragando agua con miel hasta la garganta y volviéndola a escupir. O sea, sí, alivió su garganta con una gárgara. Después de haberme calmado la garganta, fui a ver a mi padre y le ayudé en el sacrificio. A continuación fuimos a almorzar. ¿Qué crees que comí? Un poquito de pan, a pesar de ver a otros devorar habichuelas, cebollas y arenques llenos de huevas. Después trabajamos duramente recogiendo uvas, sudamos muchísimo, estábamos alegres y, como dice el poeta, aún dejamos algunos racimos colgando de lo alto como restos de la vendimia. Después de las 6 de la tarde volvimos a casa. Trabajé poco y además sin rumbo alguno. Luego tuve una larga conversación con mi madre mientras ella estaba sentada en la cama. Mis palabras fueron, ¿qué crees que estará haciendo mi Fronto? Y las de ella, ¿y qué crees que estará haciendo mi Gracia? Y de nuevo las mías, ¿y qué crees que nuestro gorrioncillo, la diminuta Gracia, estará haciendo? Tal vez Gracia es la hija de Fronto, ¿no? Entonces, la madre de Marco Aurelio se pregunta por esa hija del maestro de su hijo, ¿no? Mientras charlábamos de esta manera y nos peleábamos para saber cuál de nosotros dos os quería más al uno o al otro de vosotros dos, sonó el gong, una indicación de que mi padre había ido a bañarse. Así cenamos tras habernos bañado en el lagar. No quiero decir que nos bañáramos en el lagar, sino que una vez que nos hubimos bañado, cenamos allí y disfrutamos escuchando bromear a los patanes. Al volver, y antes de darme la vuelta para empezar a roncar, cumplo mi tarea y le doy a mi maestro más querido un relato de lo que he hecho durante el día. Y aunque pudiera echarlo más de menos, no podría sufrir más por desperdiciar sus enseñanzas. Adiós, mi Fronto, donde quiera que estés, mi dulce vida, mi amor, mi alegría. ¿Cómo está la cosa entre tú y yo? Te quiero y tú estás lejos. Uno recibe una carta así de un estudiante hoy y va preso, como mínimo, tipo denuncias, ¿no? Como mínimo denuncia, ¿no? Adiós pronto, mi dulce vida, mi amor. Es una carta que a mí siempre me emociona, ¿no? Tiene ese final que es muy emocionante, que le dice, ¿cómo está la cosa entre tú y yo? Te quiero y tú estás lejos. Presten atención al lenguaje de la carta. Todo el lenguaje es una narración sobre lo que él va haciendo con su cuerpo, sobre lo que le está pasando en el cuerpo, sobre su garganta, sobre que transpiró mientras juntaban las uvas, sobre la alegría del cuerpo por haber estado trabajando al sol, sobre lo que comió y no comió, sobre cómo se va a ir a dormir,
de que se bañaron, ¿no? Es impresionante el lugar que ocupa el cuerpo en la carta. Pero ¿qué es lo que le transmite en esta carta cuando le cuenta sobre esas cosas que nos parecerían absolutamente anodinas contar en una carta? Lo que le transmite es que él aprendió a cuidar de sí mismo, aprendió a cuidar de su cuerpo. Eso le transmite a su maestro. Y quiere que su maestro se sienta orgulloso de él, porque él sabe cuidarse, ¿no? Algo que es inimaginable para nosotros, y por eso Mercedes puede decir, por favor, expláyate un poco más, no entiendo. Claro, no lo entendemos, porque nada de nuestra educación tuvo que ver con cuidar el cuerpo. A lo sumo tuvimos una materia horripilante que se llamaba educación física. Tipo, yo solo lo pienso y me quiero morir porque yo sufrí la educación física, imagínense. Primero siendo puto, me hacían ir a jugar al fútbol. Tipo, eso era educación física. Me cagaba a golpe, no le pegaba nunca la pelota, pateaba, me rebalaba y me mataba en el pasto. Todo un horror. Pero después, haber pensado que eso tenía que ver con una educación del cuerpo, es muy grave culturalmente hablando. Pablo, una Estela, pregunta, una cosa que se me ocurre. Parecería que en esa carta él le está mostrando su propia autonomía, cómo se separó de él y que vive y que puede tener una conciencia plena de su cuerpo. exactamente. Sí, 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 eso es como... Y sin embargo no deja de decirle que lo extraña, que lo ama, que piensa en él, ¿no? Es como muy hermoso poder registrar eso de la autonomía. Y es muy interesante porque da cuenta de que el cuidado de sí no es cuidar algún tipo de sustancia que sería el alma. No es que yo cuido mi alma como si fuera una sustancia. El cuidado de sí es una actividad. El cuidado de sí es una actividad y es una actividad corporal. Y es más, en nuestra cultura podríamos decir, parte de ese cuidado de sí en nuestra sociedad, en nuestro mundo contemporáneo, para muchas personas tiene que ver con ir a un espacio de análisis. Eso es un cuidado de sí mismo. Para muchas personas no necesariamente eso es un cuidado de sí mismo. Pueden hacerlo toda la vida y que no esté siendo cuidado de sí mismo. Y muchas otras personas pueden tener muchos cuidados de sí mismos sin ir al análisis, ¿no? Ir a otras experiencias. Norberto, No, lo que me estaba resonando a partir de lo que dijo Estela, de que él está mostrando su autonomía, pero una situación paradójica. En su autonomía, él necesita la escucha de otro que refrende esta autonomía. Lo digo en términos de que por momentos me hace ruido el hecho de que uno llega a una autonomía, como si fuera la tierra prometida. Siempre es intersubjetivo la cuestión, ¿no? Donde lo más propio de mí también está en otro, vía reconocimiento. Esto. precioso, Norberto, gracias por traerlo, porque efectivamente si no volveríamos a postular una noción de autonomía como individual. Claro, Y no, la autonomía se sostiene en esas relaciones, en esa construcción vincular que se llama polis, o que claro. se llama comunidad, o que se llama amistad, ¿no? Y que es casi, les diría, el vínculo privilegiado, ¿no? Para pensar y construir la autonomía, y después hay otros vínculos. Por lo menos para los griegos era así y a mí cada vez me hace más sentido. Primero la amistad, después hay otro vínculo. Porque los vínculos de sangre no pueden ser nunca superiores a los vínculos de amistad, porque vínculos de sangre uno no los eligió, no los cultivó, después los cultiva, después uno los elige, pero en principio ni los eligió ni los cultivó. En cambio, la amistad es ese vínculo en el que uno trabaja. Y ese tiene que ser el modelo del vínculo, de cualquier vínculo sobre el cual se construyan otros tipos de vincularidad. Por lo menos así lo piensan los griegos, ¿no? Y a mí me interesa eso. El vínculo político superior es la filía, ¿no? El vínculo político superior es la filía, la amistad. Pablo, Sí, Mercedes. Se muteó tu micrófono.
yo no puedo dejar de pensar en la situación actual, porque en la disociación que hay hoy con el cuerpo y en todo lo que vemos de lo psicosomático, de la cantidad de cosas alternativas para poder volver al encuentro con la sensibilidad y la percepción de que somos seres encarnados, ¿no? Como qué distinto cuando uno lee y escucha, te escucha en la filosofía griega, cómo ellos veían esto lleno de valores, que no es un cuerpo material o que no es la cultura del consumo para el cuerpo, sino que es todo lo opuesto, ¿no? Y qué radical que es y qué ganas de volver a eso. Sí, por supuesto que uno está haciendo un poco una idealización, ¿no? Foucault está haciendo una reconstrucción que tiene algo de idealización de esa cultura griega. Pensemos que también era una cultura esclavista, que a esto solo accedían los varones, los ciudadanos griegos, no los extranjeros, no las mujeres. No. Bueno, pero independientemente de eso, para Foucault, esto está bueno lo que traes, porque digo, Foucault sabe todo eso, pero lo que está diciendo es, pero acá hay un horizonte de prácticas y de ideas que podemos reinventar en otros sentidos, no para copiar ni para volver, sino para inventar. Acá hay memorias de otros modos de vivir, de otros modos de sentir y de pensar. Ahora, para retomar lo que traes Mercedes, porque este es el remate de esta clase, Foucault dice, ¿y qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Bueno, nos pasó el cristianismo. Entonces Foucault se va a ir a los textos de los primeros cristianos, ¿no? Fundamentalmente de uno que él cita mucho, no me voy a acordar ahora el nombre, pero a ver si lo puedo encontrar, porque está en el texto, que es Gregorio Miceno, sí, ya me acordé, no lo encontré, pero ya me acordé, Gregorio Miceno. Va a los textos de Gregorio Miceno y otros textos cristianos, de otros cristianos del siglo I y II después de Cristo, en donde paradójicamente el cristianismo también va a tomar la premisa fundamental que es conócete a ti mismo. O sea, la expresión conócete a ti mismo recorre 8 siglos de cultura greco, latino, judeo-cristiano. Greco-latina, judeo-cristiana. Durante 8 siglos el conócete a ti mismo aparece en todos los textos de los griegos antiguos, clásicos, de la cultura helenística, del pensamiento helenístico, y después de los textos de los primeros cristianos. Pero, ¿qué significa para el cristianismo conocerse a sí mismo? Conocerse a sí mismo en sentido cristiano ya no tiene el horizonte de aprender a conocer el límite del cuerpo, sino realizar un examen de conciencia. Conocerse a sí mismo cristiano es examina tu conciencia. Conócete a ti mismo es examina tu conciencia. Pero el examina tu conciencia viene con otro pedacito de la frase que es examina tu conciencia y renuncia a tu cuerpo. El concepto de conocerse a sí mismo cristiano implica una renuncia al cuerpo. Si para los griegos era un cuidado del sí mismo, para los cristianos es una renuncia del cuerpo y un examen de conciencia. Va a aparecer la idea de examen y va a aparecer la idea de juicio, cosa que no aparece, que no tiene la tradición griega demasiado internalizada, ¿no? El examen de conciencia, ¿qué es? Es una vigilancia continua sobre el pensamiento. Hay que vigilar si yo tuve algún pensamiento, y ahí va a aparecer el gran dispositivo cristiano de subjetivación, que es el concepto de pecado. La noción de pecado es un dispositivo. Hay que vigilar la conciencia para ver si tuve algún pensamiento pecaminoso. Mariana. Digo, vigilar y castigar. Claro, totalmente. No, porque, a ver, ahora que estás hablando de lo religioso, justamente, el otro día
la clase anterior, o la reunión anterior, hablabas de lo sagrado. Sí. Y a mí me generó mucha curiosidad, claro. Yo tengo una formación cristiano-católica, digamos, y lo sagrado estaba relacionado con esto. Por supuesto que vos le diste otra dimensión, pero me gustaría si lo aclarás un poco más o lo explicás un poco mejor. Voy a cerrar con algo de eso. O sea, termino como este destino que le traza Foucault a la noción de conócete a ti mismo, y dice, en la tradición cristiana, el conócete a ti mismo se convierte en el examen de la conciencia. Claramente acá la conciencia se separa del cuerpo, hay que renunciar al cuerpo, ¿no? Y de hecho hay que castigarlo y humillarlo, porque solo a través del castigo y de la humillación yo puedo alcanzar algo de una pureza del alma, o una pureza de la conciencia, ¿no? De ahí a la vida que vivimos, un paso. Claramente somos herederos de ese cristianismo y no de otros cristianismos posibles, ni de los griegos antiguos, ¿no? Pero además él trae una imagen que es cómo se transforma el lugar del maestro en el cristianismo. Si para los griegos el maestro era aquel que estaba destinado a dejar de serlo para que el otro alcance su propia autonomía, el cristianismo ya no tiene maestro, tiene pastor. No hay ningún maestro que te acompañe en tu propio camino. Hay un pastor que pastorea las ovejas. Y de la función del pastoreo no te liberás nunca, porque nunca llegas a alcanzar ninguna autonomía por la cual vos puedas pensar por vos mismo. Los textos van a estar interpretados siempre por un interpretador, un intermediador entre vos y la divinidad. Entonces ya no hay más autonomía, lo que hay es una profunda dependencia, ¿no?, del pastor y una formación del rebaño. Tenemos que esperar, y eso no significa que nos haya ido mejor, pero vamos a tener que esperar a la Reforma Protestante para que aparezca una idea de que los textos pueden ser interpretados por el propio lector. Igual no fue peor. O sea, basta con leer a Weber para entender que el espíritu protestante está en la lógica misma del capitalismo, ¿no? En realidad lo dije al revés. La lógica protestante está en el espíritu mismo del capitalismo. Pero, La bueno, ética, como lo decía Weber. exacto, Weber dice la ética protestante. Pero bueno, aparece una idea también profundamente individual del examen de conciencia. El examen de conciencia es algo que uno hace individualmente, ¿no? Es algo que uno hace individualmente. Y ahora retomo esto que traía Mariana y que me parece que a mucha gente le interesó, y un poco son mis búsquedas desde hace muchos años, muy profundamente. Digo que a mucha gente le interesó porque recibí muchos mensajes que tenían que ver con ¿qué onda esto que hablaste de lo sagrado? Esto que hablaste de lo sagrado me hizo pensar tal cosa, tal otra. Yo ya no sé lo que hablé de lo sagrado, porque yo me olvido de las cosas que digo de una clase a la otra, pero sí tengo como resonancias que me habitan en torno a esa noción y a esa experiencia. Yo creo que, se los dije en el encuentro anterior, creo que el cristianismo redujo lo sagrado a lo religioso. No solo el cristianismo, digamos, los tres grandes monoteísmos, ¿no? El monoteísmo hebreo, cristiano e islámico, han reducido lo sagrado a lo religioso. Y esto acarrea una profunda pérdida de lo sagrado como experiencia colectiva y singular. Y yo estoy convencido de que no hay psiquismo que soporte no tener experiencia de lo sagrado. Y que la crisis monumental existencial que está viviendo la subjetividad contemporánea tiene que ver justamente con una pérdida de esa experiencia de lo sagrado, en la dimensión psíquica y colectiva. La experiencia de lo sagrado tiene que ver, si la tengo que resumir porque me quedan unos minutitos, tiene que ver con una simple pero muy compleja experiencia al mismo tiempo, que es una intuición de que
formo parte del mundo y al mismo tiempo estoy aparte. De que soy una parte del mundo y al mismo tiempo soy una singularidad. Y es una experiencia paradojal. Soy yo y soy parte de todo. Soy yo y soy parte de todos. Y cuando uno tiene esa experiencia, un poco yo creo que lo traía en los encuentros anteriores, lo tenemos en relación a las fuerzas de la naturaleza, lo tenemos en relación a cosas que nos conmueven, ¿no? Me habías dicho tu nombre, pero yo sigo viendo Cosme Fulanito, no me acuerdo, y te veo como ahí resonando con algo. No, Flavia. Flavia. Claro. No, estamos justamente hablando con otra colega que estamos escuchando tu clase, estábamos discutiendo y charlando sobre lo que vos decías, y cómo a nosotros nos resonaba en la práctica con adolescentes, como uno de los procesos psíquicos y trabajos que tiene que hacer el adolescente, de poder llegar a su autonomía, de confirmar sus pensamientos y sus sentimientos y ser quien es, pero al mismo tiempo formar parte y estar aparte, ¿no? Totalmente. Ese era el comentario. Hermoso, hermoso, y además pienso que es como una experiencia que después se continúa como trabajo en la vida, ¿no? Claro. Ay, disculpen. Pasó. Tiene mucho, digamos, yo podría hacer casi todo un seminario en torno a lo sagrado, porque me parece que hay muchísimo para pensar y muchísimo para leer. Una de las cosas que a mí más me preocupa es la reducción de lo sagrado a la New Age, ¿no? Estos nuevos modos de administración de lo sagrado, lo que podemos llamar nuevos discursos y objetos de consumo. Sería buenísimo hacer un seminario. Buenísimo. Ahí ya voy a tener que empezar a cultivar otro jardín. Pero pienso que efectivamente la filosofía, la tradición de la filosofía occidental tiene poco de eso. Uno de los filósofos que se acerca profundamente a esta experiencia efectivamente es Spinoza, y Spinoza va a traer algo así. Norberto, un placer, una fiesta estar contigo un rato. Un placer, gracias. Spinoza va a traer algunas pistas para pensar esto, ¿no? Aunque él no hable de lo sagrado, pero él habla de ese tercer género de conocimiento que es conocer la sustancia única e infinita, ¿no? Que no es algo que podamos conocerlo en un sentido racional. Y por eso él dice que hay 3 modos de conocimiento, ¿no? Para nuestro modo de existencia. El primer modo de conocimiento es el conocimiento que tenemos del mundo a partir de los afectos, o sea, del modo en que el mundo afecta a nuestro cuerpo y del modo en que nosotros también afectamos al mundo. Conocemos el mundo por los afectos. Ese es el primer género. Todo esto a Spinoza, pobre, le llevó un libro que se llama La Ética, que lleva años tratar de entender algo, y yo estoy haciendo un resumen en 1 minuto y medio de un par de libros de la ética, pero son ideas que son muy conmovedoras cuando uno se pone a estudiar, ¿no? El primer género de conocimiento son los afectos, pero no conocemos solo el mundo por los afectos. A medida que vamos conociendo el mundo por los afectos, empezamos a entender que cada ser es una composición de relaciones. Y cuando comprendemos a los seres como composiciones de relaciones, ya no solo conocemos lo que me afecta, sino lo que el otro es en sí mismo. A eso Spinoza lo llama conocimiento racional. Ese es el segundo género. O sea, conocer la composición de relaciones que somos y que son los otros. Ese es el conocimiento racional en Spinoza. Conocer las composiciones de relaciones. Pablo, ¿te puedo leer una frase que me acordé cuando hablabas de lo sagrado? Ajá. Es algo que yo puse para empezar mi capítulo sobre los colectivos abiertos. Es de una autora argentina joven
que se llama María Lucesole, y dice, y el título es Fui a una manifestación. Y entonces dice, me senté entre la gente y la sentía cerca de mí. Miré tantas piernas y caras enfrentando al sol mientras llegaba una música que pareció estar ahí desde otra vida. Algunos bailaron tristemente. Yo sentí que estaba ahí por retener la sensación de la gente reunida, con el temor de que alguna vez pase a ser solo un recuerdo. Ahí está, ¿no? Algo de Ahora tocar esa que experiencia. si eso es lo sagrado, no sé, me pareció. Yo creo que tiene que ver con tocar esa experiencia, como intuir, y ahí viene el tercer género de conocimiento de Spinoza, que es ya no conocer por afectos, ya no conocer racionalmente. El tercer género de conocimiento en Spinoza es la intuición. Y la intuición es la intuición de que somos parte de la naturaleza infinita. Y cuando uno toca esa intuición, aflora algo de la participación y de una profunda experiencia, ¿cómo decirlo? Ahora me pongo con palabras tipo, palabras de la New Age. Una experiencia del fluir, una experiencia de profunda paz y de profunda reconciliación con lo que hay, con lo que es. Casi como si también un proceso analítico pudiera acompañarnos a eso, a una profunda aceptación de que hacemos con lo que hay. Y hacemos. Y es con lo que hay. ¿No? Y eso es una experiencia intuitiva, de que somos parte de algo que en nuestra expresión sería, en una expresión de sentido común sería, somos parte de algo más grande que no podemos explicar. Spinoza llama naturaleza, ¿no? Y hay momentos en donde lo intuimos, y como en el texto que acaba de leer Susana, lo intuimos por un momento y después se nos escapa, porque ella vuelve a temer que esto se convierta solo en un recuerdo, y sin embargo ella está siendo parte de eso, cuando está ahí, cuando escribe eso, ¿no? Pensaba en ese sentimiento, ¿no? Sacándolo del peso que puede tener religioso, de la idea de comunidad o de comunión, ¿no? Sería el ser parte, ¿no? Es eso, la idea de comunidad y de comunión, ¿no? De ser con la vivencia, dicen ahí. Sí, es hermoso. Me parece que hay algo de esto que se alcanza a través del trabajo intelectual, a través de la experiencia corporal, a través de la reunión colectiva y a través del encuentro con la naturaleza. Y son todos modos en donde lo sagrado puede emerger, ¿no? Bueno, yo quiero agradecerles. Digo, Sí. estamos sobre la hora, pero digo, para cerrar esto que acabas de decir, implica también la apertura a esto sagrado, ¿no? Sí, implica una disponibilidad. Exacto. Una disponibilidad a una apertura. Y nos da terror, ¿eh? Por eso a veces es tan difícil, es atemorizante. Bueno, nos faltan los ritos que lo acompañan, entonces. Exacto, porque nos faltan los mitos y los ritos para esas experiencias, pero las necesitamos, casi diría urgentemente, desesperadamente. Así que hermoso sería poder pensar que esto, más que una reunión, más que un taller, más que un espacio de pensamiento, ha sido un círculo. Que se abrió y que hoy se cierra, como todo círculo ritual, ¿no? Pensemos que la palabra seminario viene de seminare. Seminare significa semilla. Y una semilla es lo que se planta en el tiempo de la cosecha, y nunca se planta sin ritual. Siempre la semilla para ser plantada necesita un ritual, como la cosecha para ser como el alimento para ser cosechado necesita un ritual. Entonces acá también estuvimos haciendo un ritual, un seminario es un ritual. Y hoy lo cerramos con esto y les quiero agradecer profundamente por la escucha, por compartir el pensamiento, por preguntar, por disentir, por agregar. Estoy muy contento con lo que tejimos
en estas derivas. Así que me voy recontento con estos 3 encuentros, la verdad. Bueno, nosotros desde el Centro Oro te agradecemos infinitamente. Seguro que este es un tejido que podrá tener otros tejidos en otros momentos, como siempre, como la siembra y la cosecha tienen tiempos, así que bueno, volverán nuevamente esos tiempos y las condiciones para renovar estas situaciones de encuentro, de cierto ritual con los tiempos y los momentos. Así que bueno, muchas gracias y gracias a todos, y nos seguimos conectando con las diversas actividades, y además, bueno, todo esto queda grabado en YouTube, así que pueden volver a refrescarse y a tener nuevas lecturas y derivas de esto, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias.